Hola, ¿qué tal? En este video te voy a compartir cómo hice este alajero tejido en forma de corazón. Los materiales que necesitamos son estambre, gancho. Hay que utilizar una medida más chica que la recomendada para el estambre que vayan a utilizar, aguja y tijeras. Vamos a comenzar tejiendo 19 cadenas. Ya que tenemos nuestras 19 cadenas, vamos a comenzar a tejer el corazón. Para esto vamos a montar 3 cadenitas adicionales. En la cuarta cadena de atrás para adelante vamos a tejer 2 varetas. Luego vamos a tejer 5 varetas. Una en cada cadena. Ahora vamos a tejer media vareta en la siguiente cadena. Lo que sigue es que vamos a hacer una disminución con medios puntos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a pasar nuestro gancho por la siguiente cadena, sacamos el hilo. No terminamos de cerrar el punto, el medio punto, sino que vamos a hacer lo mismo con la cadena que sigue. Ahora vamos a cerrar los 3 puntos que tenemos de esta manera. La siguiente cadena no la vamos a tejer, vamos a empezar a tejer hasta la segunda cadena y vamos a hacer lo mismo. Metemos el gancho, sacamos el hilo, no cerramos. En la siguiente igual sacamos el hilo y vamos a cerrar nuestras 3 lazadas así. Vamos a poner una media vareta en la cadena que sigue y vamos a tejer 5 varetas en las siguientes cadenas. Ya que tenemos nuestras 5 varetas tejidas, en la última cadena vamos a tejer 6 varetas en esa misma cadena. Ahora lo que vamos a tejer son 8 varetas, una vareta por cada cadena. Ya que tenemos nuestras 8 varetas tejidas, vamos a tejer en la siguiente cadena 5 varetas en la misma cadena, 5 varetas juntas. Ahora vamos a tejer 8 varetas en las siguientes cadenas, una vareta por cada cadena. Ya que tenemos nuestras 8 varetas tejidas, vamos a tejer 3 varetas en esta última cadena. Ahora vamos a tejer un punto raso en la tercera cadena que subimos al inicio. Y vamos a comenzar nuestra última vuelta. Este alajerito lo voy a hacer con 2 vueltas en el corazón. Vamos a subir nuevamente 3 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es tejer una vareta aquí mismo donde tejimos las 3 cadenas. Y en la siguiente vamos a tejer 2 varetas juntas. Y en la que sigue igual repetimos 2 varetas juntas. Ahora lo que vamos a tejer son 3 varetas, una por cada cadena. Ahora lo que vamos a hacer es una disminución con una media vareta y la vamos a hacer de la siguiente manera. Tomamos la lazada. En la siguiente cadena vamos a pasar el gancho por debajo y por el centro y lo hacemos igual en la que sigue. Tomamos el hilo, lo pasamos por el medio de esas 2 cadenas
y vamos a tejer la media vareta de manera normal. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con una vareta. Repetimos nuevamente este tipo de disminución con una vareta. Ahora vamos a hacer igual una disminución pero con media vareta. Ahora vamos a tejer 3 varetas en las cadenas que siguen. Ahora vamos a tejer en las siguientes 6 cadenas 2 varetas juntas en cada cadena. Ahora vamos a tejer 10 varetas, una por cada cadena. Ahora vamos a tejer 5 varetas en la siguiente cadena, 5 varetas juntas. Ahora lo que sigue es tejer 10 varetas, una por cada cadena. Ahora vamos a terminar este corazón tejiendo 2 varetas juntas en cada una de las 3 cadenas que nos quedan. Ahora vamos a tejer un punto raso en la tercera cadenita que tejimos al inicio de esta vuelta. Así ya nos queda nuestra base para el alajero. Ahora vamos a empezar a darle forma a la cajita y para esto vamos a comenzar tejiendo filas sin aumentos y lo vamos a empezar como sigue. Vamos a comenzar tejiendo una cadena adicional. Y ahora vamos a tejer medios puntos por cada cadena que tenemos. Vamos a tejer 2 filas iguales. Comenzamos un medio punto por cada cadena y así hasta terminar 2 filas. Cada que terminemos una fila vamos a cerrarla con un punto raso, tomando la primera cadena que levantamos al inicio de la fila, de esta manera. Iniciamos con una cadena y comenzamos nuestra siguiente fila de medios puntos. Un medio punto por cada cadena. Ya que terminamos nuestra segunda fila, vamos a tejer 3 cadenas. Y ahora para nuestra tercera fila vamos a tejer varetas, una vareta por cada cadena. Para cerrar buscamos la última cadena que tejimos al inicio, hacemos un punto raso y ahora lo que sigue es repetir estas 3 últimas filas. Así nos queda ya la caja para el alajero, ya terminamos nuestras 6 filas, ahora lo que sigue es cortar el hilo, ocultarlo y empezamos con la tapa. Ya oculté el hilo. Para hacer la tapa necesitamos tejer un corazón idéntico al que ya tejimos para la base de nuestro alajero. Ahora, una vez que ya tengamos el corazón tejido, vamos a tejer una última vuelta como sigue. Vamos a tejer una cadena. Esta vuelta que sigue va a ser con puros medios puntos, entonces en la cadena que sigue tejemos 2 medios puntos. Ahí mismo. En la que sigue solo un medio punto. En la cadena que sigue 2 medios puntos en esa misma cadena. Tejemos un medio punto.
en la que sigue 2 medios puntos en la misma cadena. Así nos va quedando. Después vamos a tejer 3 medios puntos, uno por cadena. Y aquí hacemos una disminución. De la misma manera que hicimos las disminuciones anteriores, las últimas. Entonces tomamos por en medio las 2 cadenas que siguen, pasamos y tejemos el medio punto normal. Repetimos. Tejemos 3 medios puntos en las cadenas que siguen. Ahora vamos a tejer 2 medios puntos en la siguiente cadena, seguido de un medio punto, y repetimos 2 medios puntos juntos y uno solo. Ahora lo que sigue es tejer 12 medios puntos en cada cadena, uno por cadena. Ahora vamos a tejer 3 medios puntos juntos en la siguiente cadena. Continuamos con 12 medios puntos, uno por cada cadena. Ahora vamos a tejer 2 medios puntos en la misma cadena, seguido de un medio punto, y lo repetimos 2 veces más. Ahora vamos a tejer 3 filas más. La primera va a ser con varetas y las 2 últimas van a ser con medios puntos. Ya no vamos a hacer aumentos. La cantidad de cadenas que tengamos es los puntos que vamos a tejer. Para hacer la fila de la vareta vamos a tejer 3 cadenas y comenzamos. Cerramos de la misma manera, buscamos la última de las 3 cadenas que tejimos al inicio con un punto raso, y para empezar las 2 filas que nos restan de medios puntos subimos una cadena y comenzamos. Aquí ya terminamos. Vamos a cortar el hilo y lo vamos a ocultar. Así es como nos queda nuestra tapa para nuestro alajero. Ahora vamos a juntar las 2 piezas. Así queda el alajero ya terminado. Yo les sugiero que lo almidonen para que les quede un poco más rígido. Espero que les haya gustado mucho. Cuídense. Bye.